Buenas tardes a todos. Hace poco tiempo, la Fuerza Aérea inició un amplio ataque en el corazón de Teherán. En la pantalla pueden ver imágenes de las últimas horas que documentan la destrucción del cuartel general del régimen terrorista iraní. Nos encontramos en el segundo día de la operación Rugido de León. Salimos a esta operación para golpear al régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel a largo plazo. En las últimas 24 horas hemos golpeado duramente al régimen, sus centros de mando y control, sus sistemas de defensa aérea y su sistema de misiles. Hemos logrado buenos resultados y aún tenemos muchos objetivos por delante. En el golpe de la operación, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a 40 comandantes y altos cargos del régimen iraní en un solo minuto. Durante la noche, continuamos e identificamos los ataques en todo Irán. Estamos allanando el camino hacia Irán hasta la ciudad de Teherán. Atacamos los sistemas de defensa iraníes y ampliamos la liberación de acción aérea de la Fuerza Aérea sobre Irán. Los aviones de combate de la Fuerza Aérea operan las 24 horas del día para localizar y atacar objetivos del sistema de misiles del régimen terrorista iraní. Hasta ahora, hemos neutralizado decenas de lanzadores de misiles que estaban listos para ser disparados hacia el territorio civil de Israel. Se trata de una amenaza existencial y real para el Estado de Israel. Esta es la amenaza que estamos actuando para eliminar a largo plazo. Durante la operación Maccabi, destruimos aproximadamente la mitad de los arsenales de misiles del régimen iraní y evitamos la producción de al menos 1.500 misiles adicionales. El ritmo de producción de misiles del régimen había alcanzado recientemente decenas de misiles tierra a tierra al mes. El régimen pretendía aumentar este ritmo a cientos de misiles mensuales. Como dije ayer, iniciamos la operación con un golpe de apertura y eliminamos a numerosos altos cargos del régimen terrorista iraní. Ahora se puede decir que, en un ataque potente y preciso de los aviones de la Fuerza Aérea, guiado por inteligencia exacta de la Dirección de Inteligencia Militar, eliminamos al gran asesino y padre del plan para destruir a Israel, Ali Khamenei. Khamenei estuvo al frente del régimen terrorista iraní durante décadas y lideró acciones terroristas contra el Estado de Israel y contra todo el mundo occidental. Es la cabeza del pulpo iraní que extendió sus brazos terroristas por todo el Medio Oriente y sobre sus manos recae la sangre de las víctimas y asesinados del 7 de octubre. Paralelamente a la eliminación de Khamenei, eliminamos también a Abdol-Rahim Mousavi, jefe del Estado Mayor del ejército iraní. Mousavi era uno de los comandantes más altos de Irán y había sustituido al anterior jefe del Estado Mayor, quien fue eliminado en el golpe inicial de la operación Am-Kelavi. Desde el inicio de la guerra, hemos actuado para golpear el eje del terrorismo encabezado por Khamenei. Eliminamos a Nasrallah, a los hermanos Sinwar, a Mohammad Deif, a Ali Karaki, golpeamos a altos cargos del régimen iraní en la operación Am-Kelavi y eliminamos a la cúpula de la organización terrorista Houthi. Este es un mensaje para todos aquellos que buscan destruirnos. Libertad, porque la larga mano de las fuerzas de defensa de Israel los alcanzará. Ciudadanos de Israel, en las últimas 24 horas, los equipos del Comando del Frente Interno han actuado junto con las organizaciones de rescate en varios lugares impactados en todo el país. En algunos de estos lugares, ciudadanos resultaron heridos como consecuencia de los disparos y en uno de ellos murió una residente de Israel. Esta mañana, lamentablemente, recibimos la noticia de otra persona fallecida. Participo en el dolor de las familias y las fortalezco en estas horas difíciles. A pesar de la significativa actividad del sistema de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel, la protección no es hermética. Estas son horas importantes y todos debemos continuar obedeciendo las instrucciones del Comando del Frente Interno. Estas salvan vidas. Soy consciente del desafío y la dificultad de permanecer por largos periodos en espacios protegidos, pero recuerden que entrar en un refugio al recibir una alerta salva vidas. Estamos actuando para eliminar una amenaza existencial. Su fortaleza y su paciencia son esenciales. Superamos esto juntos. Incluso en estos momentos, estamos atacando con fuerza en todo Irán y lo haremos todo el tiempo que sea necesario. Estamos actuando para suprimir los disparos dirigidos hacia Israel.
El jefe del Estado Mayor ha ordenado intensificar la persecución, destruir los lanzadores y suprimir los ataques. Como dije ayer, también seguimos monitoreando de cerca los otros frentes, con énfasis en la organización terrorista Hezbollah en el Líbano. Lo digo de forma clara. Todo disparo, toda acción terrorista contra el Estado de Israel será respondida con gran fuerza. No permitiremos que se dañe a los ciudadanos de Israel. El jefe del Estado Mayor y los comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel dirigen la campaña con responsabilidad y determinación. Seguiremos actuando para eliminar toda amenaza contra la seguridad del Estado de Israel. Seguiré aquí con ustedes y los mantendré informados sobre cualquier desarrollo más adelante. ¿Preguntas? Pregunta aquí de Israel Hayom. ¿Cuáles son los objetivos militares de esta campaña? Y si uno de los objetivos de la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel es derrocar al régimen. Estamos actuando para eliminar una amenaza existencial sobre el Estado de Israel. El objetivo que hemos definido en las Fuerzas de Defensa de Israel es causar un daño significativo y profundo al régimen terrorista iraní y eliminar amenazas existenciales contra el Estado de Israel a largo plazo. Estamos creando las condiciones militares y operativas para la caída del régimen iraní. Pregunta del canal Tebel News. ¿Se han llevado a cabo ataques contra instalaciones nucleares en Irán y han continuado los intentos de eliminar a altos cargos del régimen iraní? Tenemos los objetivos necesarios, derivados de la meta que nos hemos fijado: causar un daño significativo a los misiles tierra-tierra, ante todo protegiendo a los ciudadanos de Israel, lo cual forma parte de su defensa. Golpeamos los sistemas de misiles tierra-aire para permitir libertad de acción en todo Irán, como está ocurriendo en estos momentos. Atacamos las industrias militares iraníes, el sistema de mando y control del régimen, y seguiremos haciéndolo, así como las instalaciones nucleares, el golpe a las cuales ya detallamos anteriormente. Estamos actuando en colaboración con el ejército estadounidense, que también opera en estos momentos, y profundizaremos el ataque a cada uno de estos objetivos que nos hemos propuesto. Pregunta 24. Hasta ahora, ¿se estima cuántos de los lanzadores iraníes han sufrido daños? Como mencioné antes durante la declaración, ya hemos alcanzado decenas de lanzadores y esta cifra seguirá aumentando a cada momento, porque la Fuerza Aérea opera de manera continua y sigue atacándolos. Quiero recordar que la defensa de los ciudadanos de Israel, se compone de 3 elementos. El primer elemento son nuestros excelentes sistemas de defensa aérea. El segundo elemento es la localización y destrucción de los misiles tierra-tierra y lanzadores iraníes en Irán, como está ocurriendo ahora. Y el tercer elemento es la responsabilidad de los residentes, los ciudadanos de Israel, su comportamiento maduro, su conciencia sobre la importancia de la defensa y su cumplimiento de las instrucciones. Todos estos elementos juntos garantizan una defensa óptima y a largo plazo. Esto reducirá el peligro y generará seguridad. Pregunta ahora de Wala. ¿Es solo Israel responsable de la eliminación de los altos cargos del régimen iraní y hay más objetivos señalados para ser eliminados? Diré al inicio que las fuerzas de defensa de Israel actúan de manera coordinada y sincronizada con el ejército de Estados Unidos en una colaboración sin precedentes que se está reforzando cada vez más. Ayer por la mañana atacamos. Nuestra Fuerza Aérea abrió un golpe inicial sorpresa en Teherán y causó un daño significativo en los sistemas de la cadena de mando del régimen terrorista iraní, continuando así con la profundización de los ataques contra ellos y contra cada uno de los objetivos que nos habíamos propuesto. Pregunta de Gilead Glaser. ¿Qué define a Israel como el paso final para dar por concluida la guerra? Como digo, estamos actuando para eliminar una amenaza existencial. Es una amenaza real y la acción es necesaria. La operación que hemos iniciado es imprescindible. No podemos posponer el final. Es necesario golpear y eliminar este régimen terrorista que amenaza con dañar y destruir al Estado de Israel. Continuaremos profundizando y operando todo el tiempo que sea necesario hasta alcanzar todos los objetivos que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Acabo de mantener una reunión con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad. He dado instrucciones para la continuación de la campaña. Ayer eliminamos al tirano Jamenei y junto con él
decenas de altos cargos del régimen de represión. Nuestras fuerzas ahora están en el corazón de Teherán con una intensidad creciente y esto no solo se intensificará aún más en los próximos días. Sin embargo, estos son días dolorosos. Ayer, aquí en Tel Aviv y ahora en Beit Shemesh, hemos perdido personas queridas. Expreso mi condolencia a las familias y, en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, envío deseos de pronta recuperación a los heridos. Estamos en una campaña en la que estamos desplegando todo el poder de las fuerzas de defensa de Israel como nunca antes para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro. Pero también traemos a esta campaña el apoyo de Estados Unidos, mi amigo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ejército estadounidense. Esta combinación de fuerza nos permite hacer lo que he deseado hacer durante 40 años: golpear al régimen terrorista de manera contundente. Así lo prometí y así se hará.